Ana Eso. Margarita, pero no había abierto el chat. Ahora me tiene que recordar abrir el chat. Ahí también. Bueno, Entonces, profesor, a través de este contrato social es como se puede formar pues una constitución civil, lo que denomina Kant, para una exactamente, comunidad. así es, exactamente. Es decir, la idea de la constitución civil es que no la van a redactar todos los ciudadanos, porque eso sería una tarea titánica, imposible, sino va a haber un cuerpo legislativo que se encargue de constituir las leyes, pero los demás ciudadanos, aunque no participen directamente en la constitución de la ley, se entiende que sus legisladores llevan su representación. Pero a lo que sí se tiene que comprometer todo ciudadano es a cumplir con esa ley. Como buen republicano, Kant va a estar a favor de la división de poderes. Entonces Kant sugiere que de alguna manera haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Ahora, el poder ejecutivo es el encargado de administrar los asuntos del Estado. Es como quien en una casa se encarga de administrar los recursos, los ingresos, los egresos, qué se va a comer, cuánto se puede comprar, de tal manera que pues haya una cierta racionalidad del gasto. En el caso de un Estado, pues parte de las tareas de un gobierno es administrar esos recursos, cobrar los impuestos, decidir en qué se van a gastar esos impuestos, planear políticas públicas alrededor de ello, decidir cuáles son las prioridades de inversión, pero además, pues se tiene que ver por la salud de los ciudadanos, por su seguridad, por su educación, porque el espacio urbano exista, sea vivible, habitable, en fin, todo eso forma parte de un gobierno. El poder legislativo, en cambio, ustedes saben que se encarga de crear las leyes y enmendarlas, modificarlas. Como les digo que no siempre podemos tener las mismas leyes porque la sociedad va cambiando, bueno, no solamente hace falta crear leyes, sino modificar las que ya existen para irlas adecuando. Y un poder judicial encargado de impartir justicia, es decir, de revisar el conflicto que haya entre dos personas o dos instancias y decidir quién de las partes tiene la razón. Ahora, Kant está pensando que no todos vamos a elaborar la ley, porque pues hay personas, por ejemplo, que pues a lo mejor apenas saben leer y escribir, o que simplemente no les interesa. No, la ley la tendría que redactar pues aquellas personas, podríamos decirlo más, ¿qué será? Destacado de una sociedad. Porque las leyes en realidad son muy importantes en el sentido de que van a resultar vinculantes para todos. Si una ley está mal elaborada o es injusta, pues puede tener efectos terribles para una persona o un grupo de personas. Si la ley va a ser vinculante y la vamos a tener que obedecer, ¿a qué tendría que aspirar la ley? Pues sobre todo a ser justa, pero también la ley tendría que aspirar a, porque si no fuera racional, tampoco podría ser justa, entonces tiene que aspirar a ser racional, en fin. Y para esto se requiere pues un cuerpo de legisladores este, pues que sepan de la materia, que sepan legislar. Y lo que está detrás es el principio de la representación. Ahora, lo que sí se tienen que obligar los ciudadanos es a cumplir con la ley, es a respetar los derechos y las libertades de los demás. Entonces, Kant parte de que es importante que en este Estado civil haya un derecho bien establecido, un sistema de leyes, pues capaces de castigar a quienes se resistan a cumplir con las leyes y a hacer vida social. Sin embargo, Kant les decía yo, pues sabe los peligros, por eso nos hablaba de la sociable insociabilidad,
porque por un lado somos seres sociales, necesitamos unos de otros, hay división social del trabajo, no podemos vivir cada quien en nuestra isla, pero al mismo tiempo hay siempre un cierto dejo potencial de conflicto con los otros. Es decir, a veces se puede traducir en rivalidad, se puede traducir en competencia, se puede traducir en falta de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y justamente porque de pronto podemos ser insociables, pues se requiere algo que al menos nos dé garantías para que esa sociabilidad pues tenga un cierto futuro, una cierta esperanza. Eh, Otro elemento, bueno, del estado civil, que no tiene el estado de naturaleza, pues es evidentemente la vida política y la participación política. ¿A qué nos referimos con la vida política? A que como ya va a haber un estado establecido con instituciones establecidas, amparadas por leyes racionales y que de alguna manera van a incorporar nuestro consenso como ciudadanos, dado que eso ya existe, entonces la política va a ser la vía ordenada para en este marco institucional y legal disputar el poder político. Esto es, ya no vamos a disputar el poder, digamos, a balazos, a machetazos, no. Ahora va a haber reglas del juego que permitan, digamos, la pluralidad del reconocimiento dentro de una sociedad y el derecho que tienen las personas para disputar el poder y asumir las responsabilidades de conducir el destino de un Estado. Eso no se daba en el estado de naturaleza y sí se va a dar ahora en el estado civil. Es decir, estamos hablando de la política como la expresión civilizatoria de la disputa por el ejercicio del poder y del gobierno sobre los demás. Eso no existía en el estado de naturaleza, ahí más bien la gente se imponía pues a través de la fuerza, de la habilidad, del engaño, de la astucia, no, digamos, a partir de la conciencia del deber y de la responsabilidad. Y bueno, y quizá otra diferencia importante es que en el estado civil pues va a haber garantías a la vida y a la propiedad de las personas, cosa que estaban en riesgo en el estado de naturaleza. Esto también es muy importante porque en la medida en que en una sociedad, en un estado, hay más garantías a los derechos, esto genera más confianza. La confianza a su vez puede ser importantísima como un vehículo de cohesión y de integración sociales, y en la medida también en que una sociedad, los lazos de la integración social y la cohesión se fortalecen, pues vamos privilegiando vías políticas y civilizadas para convivir y disputar el poder ante vías violentas, bárbaras, ¿no? O salvajes. Muy bien. Bueno, pues yo dejaría hasta aquí esta primera exposición para escuchar sus reacciones, sus comentarios, aunque lo que estoy percibiendo es que no están leyendo, ¿eh? A ver qué me dicen. Yo creo que sería útil como comparar, bueno, qué es lo que hace Santillán, la idea de cómo surge el pacto, compararla entre Locke y Kant, ¿no? Eh, Como usted decía, es decir, como ilustrados para los dos, el pacto tiene una explicación racional, pero para Kant es exclusivamente un principio de razón, mientras que para Locke es una necesidad que se ha dado por cuestiones históricas, ¿no? Es decir, no nos quedó de otra como seres humanos la realización de ese pacto, ¿no? Sí, aunque Locke
de pronto coquetea con la idea de mirar hacia la historia para tratar de encontrar algún ejemplo de estado de naturaleza, cosa que Kant no hace, y luego Locke sí ve a los pueblos de América como posibles ejemplos de lo que pudieron haber sido estados de naturaleza. Tampoco el argumento de Locke es propiamente histórico en realidad, o sea, trata de ejemplificar, pero su investigación también es fundamentalmente una investigación de carácter teorético. Ahora, la diferencia, pienso, es que Locke lo está pensando como un pacto de asociación, que es al mismo tiempo un pacto como de asociación, pero de respeto, de reciprocidad y de pactos mutuos. Es decir, Locke sí está percibiendo como, aunque tampoco es muy claro en su exposición, pero un cierto procedimiento en la generación del pacto a partir del reconocimiento mutuo entre las personas. Y en el caso de Kant, más que haber pactos mutuos, lo que se trataría es imaginar cada quien el pacto desde su propio foro interno y conforme la fórmula del imperativo categórico que dice actúa de tal manera que cada quien se pueda convertir en ley universal, más bien actúa de tal manera que hagas de la máxima de tu acción una ley universal. Si nosotros nos guiamos conforme a ese principio, pues vamos a respetar la constitución del Estado. Son procedimientos diferentes. Hobbes, por ejemplo, la va a pensar como una gran asamblea de los individuos que antes habitaban el estado de naturaleza y que deciden por mayoría de votos cómo van a organizar el Estado y en quién va a recaer el poder del Estado, ¿no? En el caso de Hobbes. En el caso de Rousseau, Rousseau también está pensando en una especie de asamblea que vaya a depositar la voluntad general del Estado, digamos, más bien, que haya un gobierno que a su vez se comprometa con la voluntad general del Estado. En fin, van variando, pero como bien menciona Raúl, lo importante es asumir que se trata de un modelo racional que tiene estos tres momentos: estado de naturaleza, pacto social o contrato social y estado civil. El estado de naturaleza, claro que va a variar las características según cada autor, pero podemos decir que es un estado incierto, es un estado inseguro, es un estado donde la propiedad y la vida peligran, es un estado donde las pasiones dominan sobre la razón, donde no hay leyes civiles escritas, donde no hay un gobierno reconocido y donde suele dominar el más fuerte. En cambio, en el estado civil, lo que vamos a encontrar es un estado sustentado en leyes reconocidas por todos, que implican una construcción racional. Vamos a encontrar ciudadanos con derechos y obligaciones que gozan de libertades. Vamos a encontrar, pues, de alguna manera, una cierta seguridad a la propiedad, a la vida de las personas, eh, un reconocimiento social. Finalmente, el estado civil, pues, sería el estado, pues, más cercano a lo que viven, pues, en el mundo contemporáneo, quienes están inmersos en sociedades ordenadas, organizadas, con poca violencia, en fin. Se ha hablado mucho de que, por ejemplo, la situación en México por la violencia, los secuestros, el crimen organizado, etcétera, estaría más cerca de un estado de naturaleza que de un estado civil. A lo mejor de pronto suena exagerado, pero quizás sí haya partes de nuestro país donde predomine más el estado de naturaleza que el estado civil. Y de ahí que la gente pues tenga desconfianza para salir de sus casas, para acercarse a sus autoridades, o las autoridades están completamente coludidas con los criminales y es lo mismo, porque entonces tampoco hay autoridad que nos proteja con derechos de nuestra vida y propiedad. Y en cambio hay estados, pienso en los estados europeos, en el propio Estados Unidos, Canadá, o sea, en Norteamérica, donde
pues de alguna manera sí están más cerca del estado civil que el del estado de naturaleza, porque hay más orden, hay más protección, hay imperio de la ley, etcétera. Ahora, ¿por qué la importancia de este modelo teórico? Pues porque de alguna manera nos va a dotar de una forma de entender la legitimidad de los estados contemporáneos. ¿A qué me refiero? ¿Por qué la gente obedece? ¿Por qué la gente acepta a sus gobernantes? Bueno, porque hay mecanismos de legitimidad donde la gente siente o asume que forma parte del proceso a través del cual se nombraron a los gobernantes, que puede ser el voto, mecanismos de representación, en fin. Entonces, con esto, ¿qué es que, frente a qué estamos? Bueno, frente a un Estado que tiene mucho más probabilidades de funcionar en términos de orden social que el estado de naturaleza por el simple hecho de que ya hay amenazas de castigo para quienes no cumplan, por el hecho de que los propios ciudadanos ya se sienten que forman parte de la vida política al ir y votar, por ejemplo, si hablamos de las democracias con procesos representativos. Es decir, ya tenemos una manera diferente como la gente se involucra y eso da de legitimidad. Eso da legitimidad que significa aceptación. Si yo voy y voto por un determinado gobernante, es más fácil que apruebe lo que haga ese gobernante a que si simplemente soy un apático que ni participo en la vida política. Bueno, aquí Adriana me hace un comentario que dice que el estado de naturaleza sería como actualmente se vive en Guanajuato, Guerrero, Michoacán, incluyendo Sinaloa y Tamaulipas. Pues sí, a lo mejor no en toda la extensión del estado, pero algo así, ¿no? Por ejemplo, yo el caso que conozco mejor es el de Guerrero, porque alguna vez anduve con una chica de Guerrero, y sí, pues hay francas zonas donde si uno entra, pues sabe que es muy probablemente que salgas baleado o secuestrado. A lo mejor no, digamos, la parte más turística y más bonita de Acapulco, pero incluso en Acapulco hay zonas sumamente peligrosas que están así como hacia la entrada. Todo lo que es la colonia El Renacimiento y por ahí es complicado. Entonces sí, hay zonas que pareciera más el estado de naturaleza, incluso aquí mismo en la ciudad, o sea, no es lo mismo pues estar en la Benito Juárez que ir ahí a la Guerrero, estar en Tepito, pues de pronto hay colonias que son muy peligrosas respecto a otras. Pero de antemano, quien padece la violencia en esos lugares, yo les aseguraría que lo que están deseando, lo que añoran es pues que haya tranquilidad, que haya paz, que no estén corriendo riesgos ellos o sus hijos, en fin. Por eso la importancia de esta teoría, porque lo que nos quiere argumentar es la fuerza que puede llegar a tener la razón para constituir un orden político y social que de alguna manera nos mantenga a salvo, pues de las inclemencias de lo que son los seres humanos pasionales que de alguna manera en aras de pues, satisfacer sus propios intereses son capaces de atropellar los derechos de los demás. Si no existieran esos seres humanos, pues no necesitaríamos del derecho, de la amenaza de castigo, etcétera. Por eso les decía yo que Kant no es ningún ingenuo. Kant sabe que los seres humanos somos muy complicados, pero a pesar de ello, piensa, o sea, tiene la esperanza de que podemos llegar a construir algo diferente a lo que se ha venido dando. Entonces les decía yo, es una teoría que en términos políticos cobra mucha relevancia porque nos enseña una manera de legitimar el poder político. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque no haya contratos sociales fundadores como lo está planteando Kant o Hobbes o Locke, lo que sí tenemos es una especie de pacto social temporal donde a través del voto renovamos o no la confianza en las élites políticas que nos gobiernan, ya sea porque la gente vuelva a votar por la fuerza política gobernante o decida dar un giro, dar un cambio y apostarle a otra fuerza política.
Hoy en día, si nosotros pensamos cuál es la fuente de legitimidad del Estado, de los estados contemporáneos, bueno, la fuente principal de legitimidad viene a ser la ley, aunque hay otras fuentes, diría Max Weber, que puede ser la religión, la tradición, el carisma de un líder. Lo que es cierto es que lo que le da fuerza, lo que le da aceptabilidad a un gobierno, son las leyes. ¿Por qué? Porque las leyes son las que establecen los procedimientos a través de los cuales nosotros como ciudadanos, como ciudadanas votamos. Entonces, cuando alguien llega a gobernar, ¿cómo llegó? Avalado por ese procedimiento que a su vez se sustenta en leyes. Y a sabiendas de que quien va a gobernar también pues va a estar acotado por las leyes existentes para el ejercicio de su poder. Entonces, eso da ciertas garantías, da cierta serenidad, genera cierta idea de orden social y cuando nosotros vamos a votar en los gobiernos democráticos republicanos cada determinado tiempo, pues es la manera de estar avalando una especie de pacto social que son las reglas del juego a través de la cual llegan al poder quienes nos gobiernan. Por eso pienso que se trata de una teoría política que tiene su importancia, tiene su fuerza, y en ese sentido, pues hay que sacarle jugo, hay que comprenderla. Yo en lo personal no soy tan partidario de comprender al Estado desde esta teoría política, pero lo que sí es cierto, y bueno, yo de hecho tengo una tesis, no sé si les platiqué, mi tesis de licenciatura, y la pueden buscar por ahí, por cierto, en internet, es sobre Kant. Yo escribí mi tesis, se llama Kant y el contractualismo hacia una crítica de la política. Y entonces yo trabajo ahí cuál es la idea del Estado y de la política en Kant, y le subtitulé hacia una crítica de la política porque me parece que Kant nos está dando cantidad de elementos para poder criticar continua y asiduamente la política en el sentido de pensar y repensar estos linderos entre la política más decisionista y la ética y la moral. Eh, Me costó mucho trabajo porque hay una parte de Kant que es bien complicada, que es sobre todo toda su obra epistemológica, que está en la crítica de la razón pura. Pero bueno, tampoco es un autor del todo incomprensible, es difícil, pero que a ustedes les va a ayudar mucho porque no es lo mismo pensar la política antes de Kant que después de Kant. Y Kant nos da muchas pautas para pensar en la posibilidad de que la política se pueda acercar a la moral, pero sin ser ella misma la moral. ¿Qué hora es? Déjenme revisar. 11:10. Bueno, ¿alguien más que quiera colaborar, que quiera comentar? ¿Dudas que les hayan quedado del modelo o algo que les haya llamado, que haya llamado su atención? Porque con esta clase, pues yo estaría dando por concluida la primera unidad del curso, que sería el pensamiento político de Kant, en la que revisamos su texto de ¿Qué es la Ilustración?, el de la paz perpetua y este de Fernández Santillán. Después entraríamos con el tema de Hegel. Con Hegel, pues vamos a leer, si nos da tiempo, dos textos. El primero se entiende que ya lo tendrían que estar empezando a leer. Y yo les sugiero que sí lean, ¿eh? La verdad, yo no me voy a tentar el corazón para reprobarlos, porque un estudiante, pues lo que tiene que hacer es estudiar. Si fueran ustedes, pues qué sé yo, astronautas que están perdidos en la luna y vienen aquí y caen por casualidad, pues evidentemente no les exigiría. Pero pues ustedes tienen que estudiar, tienen que estar haciendo las lecturas. Mis clases no pueden sustituir de ninguna manera la riqueza conceptual y categorial que nos brindan los autores. Y entonces, sí es muy importante que ustedes hagan las lecturas.
porque van a ser exámenes de opción múltiple y pues no me gustaría que reprobaran, pues. Pero tampoco me tiento el corazón para reprobar, ¿eh? Eso se los digo desde ahorita, para que luego no me digan, no, por favor, páseme, no, pues por favor, no, estudiando. Este, les había encargado de tarea que investigaran algo sobre la vida de Hegel, sobre su obra, su pensamiento. Es muy importante empezar ¿qué les puedo decir? A comparar estos dos sistemas filosóficos, el de Kant y el de Hegel, porque aunque Hegel en su momento va a ser un gran estudioso de Kant y va a brevar también de su pensamiento, también va a resultar muy crítico de Kant. De hecho, Hegel se desmarca de Kant bastante a tiempo y va a construir otra idea de Estado, otra idea incluso de organización política, pero es muy interesante ver este contraste entre los dos pensadores, porque por ejemplo, mientras Kant les decía yo que no recupera la idea de la historia para pensar al Estado, Hegel sí, y eso va a generar como explicaciones de pronto muy diferentes de lo que es el Estado, de lo que tendría que ser la propia vida política, la participación de los ciudadanos, en fin. Hegel es un señor filósofo, es de los filósofos quizá más difíciles que yo he leído. No sé si más difícil que Kant, a mí me parece que ahí se echan su quién vive, ¿cómo se llama? Su lucha a tres caídas sin límite de tiempo. Si los dos son muy complicados, eh, quizá el lenguaje de Hegel es todavía más inaccesible de pronto, porque existía la moda en ese entonces de que escribir complicado, pues daba quizá un mayor estatus filosófico, pero también lo que es cierto es que la filosofía de Hegel es tan compleja que no es tan fácil ni siquiera expresarla sencillamente en pocas palabras. También tiene lo suyo. Yo quise utilizar en esta ocasión la vía de leer a un intérprete de Hegel, que es Gerardo Ábalos Tenorio. Eh, Él tiene este textito que se llama Breve Introducción al Pensamiento de Hegel. Yo conozco bien a Gerardo porque Gerardo fue quien me dirigió mi tesis en la licenciatura. Este, luego nos hicimos muy buenos amigos, nada más que él es colega de la UAM Xochimilco, y él escribió esta obra justo para presentarle a Hegel a sus estudiantes de licenciatura. Entonces yo la quise recuperar para ocuparla con ustedes porque me parece que está accesible, aunque de pronto sí va a haber pasajes que se les compliquen, pero aquí estoy yo como para ayudarles también, y entre todos nos podemos ayudar a entender a Hegel. Entonces, Hegel es muy importante porque es un filósofo que va a pensar al Estado desde la razón, ya no tanto desde la figura del pacto social o las luchas del poder, sino desde una razón que de alguna manera va progresando a través de la historia, se va enriqueciendo conforme va recorriendo el camino de los distintos pueblos y de los distintos tiempos. Entonces Hegel confía en que la razón humana es una razón a la que le podemos tener mucha esperanza en el sentido de que siempre va creciendo, siempre va alimentándose, siempre va progresando y en su progreso va dejando una estela y una de esas estelas no solo es el pensamiento de los distintos tiempos, sino la forma como se va concretando ese pensamiento en la historia y en las prácticas de la vida humana. Entonces el Estado viene a ser como uno de estos tantos procesos históricos que se van generando a través del tiempo, que lo van generando los seres humanos, pero lo van generando con una razón que se va perfeccionando conforme esa razón se enfrenta a otros pueblos, a otros adversarios, otros enemigos. Hegel no le huye al conflicto, sino piensa que el conflicto forma parte de la vida humana
pero sí siempre tiene las esperanzas de que a través de la razón podríamos ir superando esos conflictos. ¿Alguien investigó algo de la vida de Hegel o no? Pues sí, su biografía. A ver, ¿qué nos comparte Jennifer? Soy Liliana. Ay, Yo perdón, no hablé, pero perdón, pero sí, estaba también Liliana. investigué. Perdón, Jennifer, está Liliana. A ver, Liliana. Ah, bueno, que hable la compañera. Liliana, Ah, sí, su nombre completo es George Wilhelm Friedrich Hegel sí, y estudió nació en Alemania en 1770 y murió en Berlín por una epidemia de cólera en 1831. Del 1788 a 1793 estudió en el instituto de su ciudad natal, estudió teología en Tubinga. Fue compañero de Hölderlin y Schelling. sí. En 1801 fue docente en la Universidad de Jena. Su sistema filosófico se caracterizaba por el racionalismo absoluto. Su gran aporte fue la introducción del concepto de la dialéctica como método para alcanzar el conocimiento, proceso histórico que tiende al absoluto y que se identifica con el ser real y verdadero. También dice que para Hegel eh, son productos del espíritu objetivo el derecho, la religión y la ética y el Estado. Y la ética, coma. Y el Estado es la encarnación del espíritu, primero del pueblo, luego del mundo, como realización histórico del absoluto. Muy bien, Liliana. Excelente. ¿Alguien más investigó algo que pueda complementar lo de Liliana? ¿Usted, Jennifer, quería comentar? Sí, bueno, agregando lo que comenta la compañera Liliana, es bien importante ver la fecha donde comienza el nacimiento de Hegel, ¿no? Que nos habla de 1970. En ese entonces estaba lo que es la Revolución Francesa y también su tipo de ideología que tiene Hegel, ¿no? En este caso, un idealismo alemán, que ya nos había comentado que su estructura, su forma de hablar puede ser complicada más de lo que fue Kant, y, y hablar de sus libros, ¿no? Y sobre todo de sus libros más importantes, que vi la fenomenología del espíritu, que no sé si lo vamos a abordar, pero solamente sería eso. También que fue influido por Kant eh, y por el romanticismo alemán. Y solamente sería eso. Muy bien, Jennifer, gracias. Y una frase que escribió, Sí, que lo real... todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sí, sí, vamos a revisar la fenomenología del espíritu. Bueno, no se las voy a dejar leer porque eso nos llevaría todo un semestre. Hay seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras que le dedican un semestre a un solo libro de Hegel. Yo he estado en círculos de estudio donde pues, nos dedicamos meses a una sola obra. Este, a mí Hegel me gusta mucho, es un pensador que me gusta porque me hace pensar, hace que camine mi ardilla. Entonces, lo respeto mucho como filósofo. No estoy, digamos, del todo de acuerdo con su sistema filosófico, pero eso no se los diré, sino quizá en algún otro momento al final, para no prejuzgarlos. Pero es un filósofo muy inteligente que metodológicamente nos va a servir muchísimo, porque hay quien dice, no, es que el filósofo Hegel está en la estratosfera y qué tiene que ver el espíritu absoluto con los procesos electorales, o con los partidos políticos, o con los movimientos sociales y la lucha feminista. Bueno, Hegel puede llegar a tener que ver con todo si lo sabemos pensar, si sabemos comprender sus categorías, sus conceptos, sus nociones, nos puede servir para muchísimo y sobre todo su metodología.
Ahorita ya estoy un poquito, bueno, y ustedes también, ya fueron muchos conceptos hoy, pero la próxima clase les voy a hablar sobre la dialéctica. Es muy importante el tema de la dialéctica porque toda la filosofía de Hegel se articula en torno a este método. Les voy a hablar de la dialéctica, les voy a hablar del sistema filosófico en general de Hegel. Es un sistema filosófico muy amplio que abarca al menos tres grandes momentos, que es la ciencia de la lógica, la, el- la ciencia del espíritu y, bueno, la ciencia de la lógica, la naturaleza en segundo momento y la filosofía del espíritu en tercer momento. Son los tres grandes momentos de la filosofía de Hegel. En la ciencia de la lógica va a desarrollar toda su propuesta epistemológica, es decir, la pregunta de cómo conocemos, cómo, qué relación existe entre el ser y el pensamiento. El segundo momento, que es de la naturaleza, es donde Hegel dice, bueno, nosotros necesitamos del pensamiento y la lógica para comprender los ciclos de la naturaleza, pero dentro de la naturaleza, pues el ser humano juega un papel aparte. ¿Por qué? Por el pensamiento y la razón. Por eso Hegel nos va a distinguir de la naturaleza y nos va a poner en un tercer momento, que sería del espíritu. Cuando Hegel hable del espíritu, no piensen en el Espíritu Santo o en el espíritu maligno que los va a asustar en la noche, les va a jalar los pies. Cuando Hegel habla de espíritu, está recuperando la noción de espíritu del barón de Montesquieu. Y Montesquieu lo que entendía por espíritu era la cultura, es decir, todo aquello que proviene pues del ser humano y que implica una cierta creación para adaptarnos al mundo, ahí está la cultura. A diferencia de los animales que se comportan de la misma manera, estén donde estén, nosotros no. Un perro mueve la cola lo mismo aquí en México que en Vietnam. Y va a ladrar lo mismo acá que en Vietnam. No va a tener acento, no va a tener un idioma, en fin. Nosotros sí. Nosotros vamos variando nuestra identidad conforme a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras formas de ser. Nosotros incluso podemos identificar, si salimos al extranjero, a un mexicano, porque más o menos, pues ya sabemos cómo somos desde los rasgos, el color de la piel, la manera de caminar, de comportarnos, en fin. Si nosotros nos vamos al centro histórico, no nos va a ser difícil descubrir quién es un turista. Si vemos a alguien que anda caminando con suecos y con ropa rara y son muy güeritos o muy oscuros de piel o qué sé yo, pues vamos a decir, ah, pues son extranjeros. Este, es decir, hay maneras desde nuestra postura corporal, cómo caminamos, todo ello implica construcciones culturales. Incluso hay una película que se llama Ciudades Ciegos, el guionista me parece es Hermann Bellinghausen, y trata sobre cómo es una película con cámara fija en un departamento donde van llegando distintas personas a tener romances, pero de distintas épocas. Entonces, a mí me gustó mucho la película porque cómo va cambiando desde, no sé, los años 20, cómo la gente se cortejaba, había todos los rituales amorosos, qué sé yo, hasta llegar a la sexualidad, y cómo ya en la vida más contemporánea muchos de esos rituales se van ahorrando y, bueno, las generaciones cambian. Todo eso también es cultura y todo eso implica también pues diferenciaciones espirituales, en fin, todo lo vamos a revisar con Hegel. Y pues en lo que más nos vamos a detener es en su filosofía política, en su idea de Estado, en cómo se organiza el Estado, pero por supuesto que veremos parte importante de toda su filosofía de manera previa. Entonces, para la clase que viene, les voy a encargar que se lean al menos la introducción al libro de Breve Introducción al Pensamiento de Hegel, la vida de Hegel, que es el segundo capítulo, esos dos capítulos, para la próxima clase. Pueden dejar el de la filosofía práctica ya para
el lunes de la siguiente semana, pero vamos a avanzar con estos dos el próximo jueves. ¿Eh? Entonces, por favor, lean, porque de pronto no sé si les da pena, anden lagañosos o qué, pero participan poco. Me gustaría que interactuaran más, o sea, aprovechemos también estas tecnologías pues, para escucharnos, para nutrir nuestros puntos de vista. Nos vemos entonces el jueves, ¿les parece? Muy bien. Ok. Bueno, pues cuídense mucho y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, buen día, gracias. Gracias. Buen día, profesor. Chao, nos vemos. Hasta luego.